Vaticano. Parece que no hay nada más exquisito, impregnado de la época renacentista, que este estado, el estado más pequeño del mundo y el único en el planeta donde el latín es el idioma oficial. Basílica de San Pedro. Los museos vaticanos, que son uno de los más populares del mundo, con una colección de más de 70,000 obras de arte, incluyendo las obras de Rafael, Miguel Ángel, Giotto y Caravaggio. El ejército más antiguo del mundo, la Guardia Suiza, creada en el año 1506, todavía viste trajes al estilo del Renacimiento y se ha convertido en un icono moderno del Vaticano. Pero hay otro lado de la moneda. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Misterio, escándalos, la atención de cientos de millones de creyentes atrae al Vaticano. Es el epicentro del catolicismo en el mundo. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas paredes? Ahora descubrirás por qué esto y esto no son una coincidencia ni alguna teoría de conspiración, sino la práctica más pura. Es hora de revelar los secretos del Vaticano y ver por qué necesita una religión mundial única. Vamos. Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Interpol. Ya hay suficientes estructuras globales en el planeta que están siendo promovidas por líderes astutos. Solo falta una ideología única y una religión única. Y es más fácil hacerlo sobre la base de las grandes religiones ya establecidas. Pero antes de hablar sobre el Vaticano, es muy importante examinar el mito gnóstico, que se considera fundamental en la mayoría de las órdenes secretas y logias masónicas. Y Hollywood puede ayudarnos con esto. El mito gnóstico divide al Dios bíblico en dos dioses: del Dios supremo, desconocido y bondadoso, el Padre, y del perverso Dios creador, el Demiurgo. El mundo en el que vivimos fue creado por un Dios malvado. Se presenta como una prisión para el hombre y se percibe como mal. Sin embargo, en el hombre hay una chispa divina, un espíritu que debe liberarse del mundo material y regresar a Dios Padre. Lucifer es un mensajero del buen Dios. Se infiltró en el paraíso como serpiente y despertó a los primeros humanos para que probaran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias a esto, vieron que son marionetas del malvado Demiurgo y que el paraíso es en realidad una prisión en la que están retenidos. Según este mismo escenario, se escriben la mayoría de las antiutopías de Hollywood: El show de Truman, Matrix, Oblivion, Equilibrium, 5 de 5 Vendetta, Los Juegos del Hambre. La trama de todas estas películas es realmente muy similar. Primer motivo: en el mundo ha ocurrido una guerra como resultado de la cual un tirano ha tomado el poder. Segundo motivo: el protagonista vive en una prisión y a veces ni siquiera sospecha de ello. Tercer motivo: al héroe llega un mensajero que le abre los ojos sobre su trágica situación. El cuarto motivo: el héroe se levanta contra el tirano opresor para conquistar la libertad. ¿Por qué el sistema capitalista se socava a sí mismo produciendo tales películas? La respuesta es simple: la globalización y la debilitación de los estados y también los derechos humanos, como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países. Así que cualquier revolución popular en cualquier país será beneficiosa para los globalistas. Pero aquí hay un cierto cambio de conceptos. El Estado no es el principal villano. Eso, o cualquier otro Estado, es una herramienta para los grupos de clanes locales para alcanzar sus objetivos. Y los clanes globales, por lo general, están interesados en la absorción o destrucción de los locales. Sadhguru, a quien German Gref invitó al Foro Económico, dijo esto: y así es como cada persona en este planeta vivirá si las tecnologías se expanden sin restricciones y otros obstáculos que cierto gobierno puede imponer. Pero la idea de las fronteras nacionales también se volverá sin sentido. Esto se convertirá y será el futuro de todo el mundo. La sociedad digital es la desmantelación del Estado y la desmantelación de la soberanía, cuando el poder se transfiere a las estructuras estatales. Es comprensible que la desmantelación se llevará a cabo sin problemas si las personas desean la celebración del Estado por sí mismas, y para esto necesitan preparación moral. Y en las películas antiutópicas se da una indicación concreta de que el sistema no es nada más que el Estado. También hay otro propósito para este mito. El propósito y la vida de una persona en nuestro mundo moderno se reducen a algo muy simple: la adquisición de bienes materiales y el consumo. Pero como muchos entienden que este es un nivel bastante bajo de deseos, se ha creado una imagen más elevada.
encontrar y destruir a aquellos que impiden obtener todos estos bienes materiales. Bueno, dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver el Vaticano con esto? Vamos a ver. Banco del Vaticano. El Vaticano tiene un estatus dual. Por un lado, es el corazón del catolicismo, por otro, es un verdadero Estado que cuenta con instituciones financieras correspondientes de gestión e influencia y, por supuesto, servicios especiales. Empleados de servicios especiales se disfrazan de amables clérigos. Dado que el Vaticano es un Estado, es lógico que tenga su propio banco. Oficialmente, el Banco del Vaticano se llama Instituto para las Obras de Religión. El Banco del Vaticano fue fundado en 1942. La rentabilidad del banco es muy alta y complacería a cualquier inversor. Paga un 12% anual en depósitos e incluso más. Y aún así, sigue siendo un misterio cómo el Banco del Vaticano gana tanto dinero, ya que oficialmente no se dedica a otorgar créditos. Se sabe que una parte significativa de los activos del banco consiste en bienes raíces valiosos en Italia, Estados Unidos, México, Francia y más allá. También posee extensas tierras agrícolas en Italia, Alemania, España y otros países. Además, el banco posee paquetes de acciones de empresas industriales, agrícolas y de seguros. De hecho, el Banco del Vaticano es el paraíso fiscal más grande del mundo. Es una institución con total secreto financiero, ya que garantiza la confidencialidad de las operaciones, el secreto bancario más absoluto para sus clientes. El Banco del Papa de Roma no emite chequeras. Todos los depósitos y transacciones se realizan en efectivo o con lingotes de oro, sin dejar rastro alguno. El Banco del Vaticano no es auditado, es decir, tiene aproximadamente el mismo estatus independiente que muchos bancos centrales. Sin embargo, recientemente se ha hablado más frecuentemente desde altos puestos sobre las reformas de gestión y se está discutiendo la liquidación del Banco del Vaticano. Y eso es lógico. En primer lugar, en el Vaticano, tiene muchas otras estructuras que permiten llevar la financiación a un nivel sombrío. En segundo lugar, el banco trabajó en cierta medida para la mafia italiana, y ahora las mafias transnacionales están luchando con las nacionales e intentan llevarlas todas a sus manos. En relación con esto, por cierto, hay un secreto vaticano que ha salido a la luz pública. El 17 de junio de 1982, el cuerpo de Roberto Calvi, a quien por su estrecha relación con los banqueros del Vaticano llamaban el banquero de Dios, fue encontrado colgado bajo el puente de los dominicos en Londres. El banquero fue colgado ritualmente con una cuerda naranja y en sus bolsillos había efectivo en 3 monedas y ladrillos. La agonía, según la investigación, duró más de 1 hora. Había rumores de que la muerte del banquero fue obra del banquero del Vaticano, la mafia y la logia masónica subterránea Pi II. La propaganda Due. El sexagenario Calvi fue presidente del Banco Ambrosiano de Milán. Fue una figura central en una compleja red de operaciones financieras internacionales y lavado de dinero de la mafia. Justo antes del asesinato, se produjo la devastadora bancarrota del Banco Ambrosiano. Se estimó que la deuda ascendía a $1.500 millones, y eso al tipo de cambio de 1982. Poco antes de la quiebra del banco, Roberto Calvi escribió una carta desesperada al Papa Juan Pablo pidiendo ayuda para salvar el banco. Según la información del hijo del banquero, su padre y Juan Pablo se reunieron en secreto. Pero el Vaticano negó categóricamente el hecho de la reunión y también se negó a proporcionar cualquier tipo de ayuda financiera al banco en quiebra. Roberto Calvi se encontraba en una situación tan desesperada que estaba dispuesto a negociar y revelar a las autoridades lo que sabía. Y sabía mucho. Calvi no obtuvo su apodo de El Banquero de Dios por su apariencia. Sabía sobre el lavado de dinero del Banco Ambrosiano de los ingresos de la mafia siciliana. Existe una versión que dice que también sabía sobre el asesinato del Papa Juan Pablo, quien precisamente tenía la intención de reformar el sistema financiero del Vaticano y hacer que el Banco del Vaticano fuera público y verificable. Por coincidencia, este Papa reformador solo duró 33 días en el Santo Sede. Según la versión oficial, la causa de la muerte de este Papa fue un ataque al corazón. Pero si volvemos a nuestros días, debemos destacar tal particularidad. En las condiciones modernas, cuando se está transfiriendo la toma de decisiones a nivel supranacional, el Vaticano, como una estructura rígida del Estado nacional, también es innecesario.
En el año 2013, el líder de la Orden de los Jesuitas fue elegido para el cargo de Papa de Roma. Se convirtió en el cardenal, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien tomó el nombre de Francisco. Por cierto, con Francisco está relacionado un hecho inusual en el campo de las tecnologías modernas. La famosa foto viral del Papa Francisco, en una elegante chaqueta de plumas, resultó ser un engaño en Internet, después de que la imagen se difundió por todos los medios de comunicación del mundo, que se apresuraron a declarar al Papa romano un ícono de estilo. Se supo que la imagen fue creada con la ayuda de la red neuronal Midjourney. Esto fue indicado por la extraña forma de la mano del líder de la Iglesia Católica Romana, con la cual la inteligencia artificial todavía tenía dificultades en ese momento. Pero ahora volvamos a Francisco, al Papa, quien antes de esto era el líder de la Orden de los Jesuitas. ¿Qué significa esto? Significa que el control del Vaticano ha pasado a manos de las órdenes. La Orden de Malta, Opus Dei, la Orden de los Jesuitas, todas estas estructuras de red están muy bien integradas en la élite mundial. Son miembros de logias masónicas y consejos y estructuras transnacionales. Hace apenas 40 años, en 1981, el Papa Juan oficialmente permitió a los católicos convertirse en miembros de las logias masónicas. Así que no te sorprendas la próxima vez que veas al Papa de Roma hablando desde un púlpito de serpiente en una sala de conferencias simbólica o haciendo gestos a los suyos, ya sea en broma o ligeramente cambiando la posición de sus dedos para no despertar demasiada curiosidad. Orden de los Jesuitas. Los jesuitas han estado activamente involucrados en la ciencia, la educación, la diplomacia y el trabajo misionero durante siglos, expandiendo el dominio de la Iglesia Católica Romana. Es notable que en Rusia, la palabra jesuita tiene un significado negativo unívoco. En el año 2800, la población de jesuitas era de casi 16,000 personas, de las cuales 11,000 eran sacerdotes. En total, los jesuitas trabajan en 112 países del mundo y sirven en más de 1,500 parroquias. La orden permite a muchos jesuitas llevar una vida laica. Por lo tanto, a menudo es difícil distinguir a un jesuita de una persona común. Sin embargo, si durante 4 siglos la orden de los jesuitas jugó un papel clave en el control de la conciencia, hoy en gran medida ha sido reemplazada por el Opus Dei, que después de obtener el estatus de prelatura personal del Papa en 1982, se ha convertido en el cerebro y el corazón del catolicismo moderno. Opus Dei o la obra de Dios. Otro nombre es la prelatura de la Santa Cruz y la obra de Dios. Pero lo más justo sería llamarlo la Gestapo del Vaticano. Es otra organización de doble fondo que los analistas llaman el centro no oficial de los servicios especiales del Vaticano, o el principal servicio de inteligencia del Papa, que lleva a cabo las misiones políticas más importantes. Se sabe que la orden fue creada relativamente recientemente, en el año 1928. Se sabe que más de 85,000 personas forman parte de la orden, pero no existen listas oficiales. Los miembros no deben publicitar su afiliación a la organización y mantienen en secreto todo lo relacionado con sus métodos de trabajo. Organización de la orden con 3 niveles. Primero vienen los centros oficiales de la parroquia, luego las organizaciones creadas por los laicos, miembros de la orden y simpatizantes. Estos incluyen centros universitarios, centros de formación profesional, diversas instituciones educativas, a menudo registradas como fundaciones, centros culturales, donde también se lleva a cabo la inducción de nuevos miembros y jóvenes. Y, finalmente, el tercer nivel incluye instituciones financieras, políticas e ideológicas que no están vinculadas con la orden a nivel religioso, pero que son creadas por personas de la misma fe. Estas instituciones están tan profundamente arraigadas en la estructura de la orden que es prácticamente imposible identificarlas. Según los últimos datos, es precisamente el Opus Dei el que se dedica a cabildear los diversos intereses económicos del Vaticano, promueve a su gente a posiciones de liderazgo en diferentes países, atrae recursos al Vaticano e influye en las decisiones políticas en muchos estados. Segundo Concilio Vaticano. Desde 1962 hasta 1965, en el Vaticano se llevó a cabo el llamado Segundo Concilio Vaticano, durante el cual se adoptó una serie de documentos importantes relacionados con la vida de la Iglesia. En particular, se proclamó la supremacía de la idea del ecumenismo, la presencia de la verdad en otras religiones, pero al mismo tiempo se mantuvo el primado del Papa de Roma
quien proclamó la supremacía de la versión vaticana del cristianismo sobre todas las corrientes cristianas del mundo. En el Vaticano, declararon que es más correcto y fácil unirse solo bajo los auspicios y nombres del catolicismo. Pero eso no es lo más interesante. En el Concilio Vaticano, los judíos fueron reconocidos como el pueblo elegido. Resulta que el Papa Romano y el Vaticano se han convertido en el centro de unificación de las religiones en una sola confesión, reconociendo a los judíos como el pueblo de Dios. Esta actitud hacia los judíos no es casual. Existe no solo en el judaísmo, sino también en las logias masónicas, que utilizan en sus rituales la simbología sagrada y las leyendas de la cábala de la corriente religiosa mística, ocultista y esotérica en el judaísmo. Los documentos del Segundo Concilio Ecuménico fueron elaborados conjuntamente con los jesuitas y los representantes del judaísmo, incluyendo la orden masónica B'nai B'rith, que se traduce del hebreo como Hijos de la Alianza. El objetivo de estos documentos es cambiar la actitud hacia los judíos por parte de los representantes de otras religiones, incluyendo el Islam y la ortodoxia. Y, de hecho, esto significa la transformación del cristianismo católico en judeocristianismo. El proceso de crear una religión unificada ocurre junto con la liberalización de la Iglesia católica. Iglesia, que se manifiesta claramente en la forma de pasos cautelosos hacia el reconocimiento del amor del mismo sexo y los matrimonios del mismo sexo. Sí, oficialmente la Iglesia no reconoce ni uno ni otro, pero insta a no someterlos a discriminación y persecución. Así, la Iglesia Católica Romana parece matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, defiende a sus servidores de orientación no tradicional. Por otro lado, tales llamados dan esperanza a la parte creyente de la comunidad, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, de que la religión pronto aprobará y reconocerá la norma. Y tales relaciones. Desde los primeros días de su ascenso al trono, el Papa Francisco ha estado abogando constantemente por la liberalización de la doctrina de la Iglesia. Ya ha propuesto a los obispos que consideren un documento que dice que los miembros de la comunidad, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, tienen talentos y méritos que pueden beneficiar a la comunidad cristiana. El motivo principal con el que se presenta esto es el motivo de la compasión. Los secretos de la sala de conferencias del Papa Romano. Esta sala también es conocida como la sala de conferencias de Pablo o la sala de audiencias papal. Se encuentra ubicado en parte en el Vaticano y en parte en la ciudad de Roma. Nombrado en honor al Papa Pablo y construido en 1971 por el arquitecto italiano Pierluigi Nervi, puede albergar a 6.300 personas, quienes pueden admirar de cerca la estatua de bronce de la Resurrección creada por el escultor Pericle Fassini. La simple curvatura del edificio puede parecer poco atractiva desde el exterior, pero eso es solo una parte del panorama general. Mira, compara y presta atención a la amplia espalda, la estrecha y redonda parte frontal, los ojos en el medio, la nariz en el frente y la parte superior curvada. El edificio tiene dos ventanas a ambos lados que recuerdan a los ojos. Están hechas de vidrio y se encuentran aproximadamente en el medio de la longitud del edificio en ambos lados. En el centro de la forma del ojo se puede ver una hendidura que recuerda a la pupila de un reptil. Mira la imagen una vez más. ¿Qué has notado en el centro? Hay algo parecido a una estatua en el centro, y luego dos picos agudos a ambos lados. El techo y los laterales del edificio también evocan la piel de una serpiente. Aquí hay una imagen para darle una idea de la construcción y la sensación que provoca. Ahora piensa en esto por un momento. Si todo el edificio te recuerda a la cabeza de una serpiente, será mucho más difícil ignorarlo. ¿Todo esto fue diseñado y construido por casualidad? La realidad es tal que hay una razón obvia para esta imagen. Se crea una impresión clara de que papá está haciendo una serpiente de pasta. Pero ¿por qué se utiliza tan abiertamente este simbolismo? En un evento en California, llamado Contacto en el Desierto, David Wilcock, un antiguo investigador de lo oculto, mencionó durante una entrevista que los líderes del mundo creen que deben transmitir sus intenciones a la humanidad para, en esencia, obtener nuestro permiso para aceptarlas. Esto se manifiesta en forma de rituales durante eventos deportivos masivos, en el simbolismo dentro de toda la sociedad, en el cine y en la música. Los representantes de la élite secreta consideran su deber comunicarse y programar la conciencia de las personas a través del simbolismo oculto. Actuando sobre el subconsciente, el simbolismo sofoca la voluntad e inculca la sumisión ante la grandeza de los gobernantes. Los signos secretos del Vaticano.
El Vaticano se encuentra en la colina del Vaticano que, según una versión, recibió su nombre en honor a la diosa etrusca de la muerte. En este lugar se encontraba el Circo de Nerón, donde, como entretenimiento para el pueblo, organizado por el emperador, los cristianos eran sometidos al ataque de animales salvajes, convirtiéndose en los primeros mártires de Cristo. El Vaticano fue construido sobre tierra sagrada, que guarda en sí la historia y los huesos de los primeros cristianos, lo que lo convierte en un lugar simbólico. Examinemos cuidadosamente el templo del Vaticano. Salta a la vista que este edificio es inusual. Pasemos a la vestimenta del Papa. Es importante destacar que se crea en un único taller, que se pasa de generación en generación. Cada detalle se elabora cuidadosamente, y aquí no hay lugar para las coincidencias. En la ropa festiva del Papa hay una multitud de símbolos y detalles. Por ejemplo, el palio está adornado con 6 cruces oscuras, 3 de las cuales están dobladas y adornadas con puntas doradas, simbolizando los 3 clavos con los que Jesús fue crucificado. En cuanto a la casulla, una de las imágenes del Papa Francisco, se puede ver una cruz invertida, que se asocia con el símbolo de la cruz en la que fue crucificado el primer Papa, Pedro. Sin embargo, la cruz invertida también es un símbolo de los satanistas. Finalmente, es necesario mencionar que los zapatos rojos del Papa Benedicto causaron indignación entre los feligreses. Lleva en sus pies el símbolo de la sangre de Cristo, es decir, literalmente lleva en sus pies el símbolo de la sangre del Hijo de Dios. Uno de los elementos obligatorios de la vestimenta papal es el anillo del pescador, un recordatorio constante para el Papa y sus sucesores de que están continuando la tradición del apóstol Pedro, quien era pescador de profesión. Pero es importante señalar que Pedro también experimentó un momento de debilidad, cuando negó 3 veces su relación con Jesús por miedo a su vida. Esto no fue solo un acto de traición, sino también una negación de Jesús mismo y su enseñanza. Cada vez que un nuevo papa asume su trono, debe besar su nuevo anillo en señal de sumisión y disposición para continuar la obra de Pedro. Pero una vez más, escuchamos sobre la continuación de la obra de Pedro, no de Jesús, lo que nos hace pensar en los valores que se transmiten a través del anillo del pescador. Durante las ceremonias religiosas, el Papa se pone la tiara, un tocado adornado con varios símbolos. Originalmente, la tiara estaba compuesta por 2 niveles, lo que simbolizaba el poder temporal y espiritual del Papa. Más tarde se añadió un tercer nivel. Los 3 niveles en la tiara del Papa simbolizan su supremacía sobre todo el mundo. En la tiara del Papa romano está inscrito el título Vicarius Filii Dei, que en traducción del latín significa vicario del Hijo de Dios. Algunos investigadores han notado que si sumas los números de las letras de este título, obtienes el número 666. Surgió todo un escándalo alrededor de este número. Los defensores del Papa comenzaron a afirmar que esto era solo un error gramatical, ya que la escritura correcta de esta palabra debería haber sido vicarius, ya que en latín no hay un final pero sí hay finales con us y Pero a pesar de esta afirmación, nadie tiene prisa por corregir el error. El manto del Papa también tiene un significado simbólico. Es interesante notar que el pontífice Pablo introdujo cambios en el diseño de la cruz papal y fue el primero en comenzar a usar un manto con una cruz curvada y una figura de Cristo distorsionada. Estas cruces fueron utilizadas por los magos negros de la Edad Media para representar el concepto bíblico de la marca o la bestia y representan un antiguo símbolo satánico. Esto plantea preguntas sobre el papel de este símbolo en la simbología eclesiástica moderna y sus verdaderas raíces y significado. También prestemos atención a los escudos de armas del clero católico. Claramente, todo esto son disparates y no lo que algunos han supuesto. Aunque si hablamos de misioneros intergalácticos, por cierto, el binocular más grande del mundo, Lucifer, pertenece al Vaticano. El papado tiene sus propios astrónomos y consultores en temas de ufología. El Vaticano tiene su propio programa espacial, que supera a muchos países en términos de información y equipamiento tecnológico. El Vaticano se inclina a la idea de que los extraterrestres pueden existir, pero solo bajo la condición de que Dios también los creó. El astrónomo del Vaticano, imagina, hay tal posición, Guy Consolmagno declaró que en la galaxia no solo existe nuestra civilización, sino también otras. El astrónomo del Vaticano compartió esto hace unos años en una conferencia en Londres. Además, señaló que los extraterrestres, al igual que nosotros, también deberían tener un alma.
El Vaticano ha estado abordando la teología de los extraterrestres por más de 2 décadas. Ya en 1999, el Papa estuvo de acuerdo con que existen. Así que se puede afirmar con seguridad que el Vaticano ha reconocido la existencia de extraterrestres. Y el Papa dice que si un extraterrestre viniera a él con una solicitud de bautismo, él lo llevaría a cabo. Porque si el Señor le da una prueba, no estaría bien rechazarla. Las puertas de la Iglesia están abiertas para todos, incluso para los paganos. El Papa tiene la intención de bautizar tanto a extranjeros como a habitantes de otros planetas, incluso si tiene que apretar los tentáculos en lugar de los dedos. Porque lo principal no es eso, sino otra alma salvada, incluso si es de otra galaxia. Otro misterio del Vaticano está relacionado con el nombre del Papa Pío. Normalmente se le menciona como el Papa de Hitler por apoyar a los nazis. Según la versión oficial del Vaticano, Pío era simplemente un pacifista. Distribuyó folletos en Alemania que condenaban el nazismo desde un punto de vista cristiano, y también salvó a más de 80.000 judíos de la exterminación en Europa del Este. Sus encuentros con el liderazgo alemán no tenían nada que ver con la colaboración con Hitler, pero hay evidencia a favor de que esta es simplemente una imagen falsa del Papa Pío que la Iglesia quería crear. El hecho es que el Vaticano hasta acá ahora se ha negado a publicar documentos importantes sobre su actividad en esa época, y muchos datos afirman que el Papa ciertamente ayudó a Hitler en su ascenso al poder. John Cornwell, un respetado académico y católico, es una de las personas que originalmente quería encontrar pruebas que demostraran la inocencia del Papa. Y esa fue la única razón por la que se le permitió revisar los documentos. Sin embargo, halló evidencia que respaldaba las acusaciones. Papá no solo despreciaba a los judíos, asociándolos con la suciedad, negándose a ayudarles, sino que también fomentaba conscientemente la resistencia católica contra Hitler. También estaba en contra de las personas de piel negra, llamándolas violentas y detonadoras. En general, Pi tenía mucho en común con Hitler, no en último lugar debido a su inclinación ideológica hacia el poder absoluto. Pío se negó a hablar en contra del nazismo incluso después del inicio del Holocausto. Y, por supuesto, uno de los mayores secretos de la Biblioteca del Vaticano. ¿Cómo está organizado el depósito de libros de la Santa Sede? En teoría, se puede dividir en 4 partes. La primera está abierta. Contiene aproximadamente 1,5 millones de libros y manuscritos. La segunda está cerrada. Son 50.000 fuentes. La tercera es secreta. El catálogo está ausente. La cuarta es ultra secreta. Ahora vamos a pasar por la lista. La parte abierta representa una biblioteca clásica con amplias salas luminosas. El acceso a la biblioteca apostólica está abierto a cualquiera que pueda justificar tal necesidad. Por lo general, son especialistas de diferentes tipos que escriben tesis o trabajos científicos. Para obtener un pase o una suscripción, es necesario presentar documentos a la comisión de admisión. Invitados deseados son profesores de universidades clásicas occidentales. Para las aves, se sugiere una carta de necesidad. Pueden negar la entrada sin explicar los motivos. Se pueden copiar los libros. Además, desde 2014 se ha lanzado un proyecto para digitalizarlos. La parte cerrada ahora se llama Archivo Apostólico del Vaticano. Fue renombrado, antes tenía el ominoso nombre de Archivo Secreto del Vaticano. Este archivo se considera propiedad personal del Papa de Roma. Contiene documentos mucho más interesantes, accesibles solo para un grupo selecto de personas. El secretario de Estado del Vaticano confirma personalmente la lista de seleccionados. Por eso es necesario recurrir a recomendaciones muy serias a nivel mundial. El archivo cerrado se encuentra en el sótano del abierto. Solo los empleados del Vaticano tienen acceso a la tercera parte secreta. Aquí, los foliantes, traídos de todos los rincones del mundo, se guardan en las antiguas catacumbas romanas. En cuanto a la parte supersecreta, se puede describir como la colección personal de libros de los bibliotecarios cardenales del Vaticano. Durante siglos, cientos de miles de libros han pasado por sus manos. Lo más valioso se almacenaba en un lugar especialmente protegido. La ubicación de este lugar, así como su contenido, es desconocida. No es sorprendente que, con un sistema de acceso y secreto tan estratificado, circulen rumores y mitos sobre la Biblioteca del Vaticano. Por ejemplo,
sobre los manuscritos de los toltecas, en los que se habla de contactos con representantes de otras civilizaciones. Y también la receta manuscrita de la eterna juventud del conde Cagliostro, o información sobre los hijos de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que muchos desean que todo lo misterioso finalmente se revele, la Biblioteca del Vaticano no se apresura a revelar sus secretos, aunque algunas cosas se están revelando gradualmente. Por ejemplo, recientemente se conoció la verdadera razón de la quema de Giordano Bruno en la hoguera. ¿Por qué la hicieron un asunto de interés público? Bueno, probablemente para corregir su reputación con la ayuda de los archivos de la Inquisición, revelados en el caso de la quema más vergonzosa de un hereje por la Iglesia Católica. Veamos si lograron hacerlo o no. La historia de la pregunta es la siguiente. En 1925, el prefecto del Archivo Secreto del Vaticano explicó que 37 años antes habían encontrado el caso inquisitorio de Bruno allí, pero en ese momento el Papa León ordenó que el caso se le entregara personalmente y escondió los documentos. La búsqueda de los archivos tomó otros 15 años, y solo durante la Segunda Guerra Mundial se publicó el caso. Entonces, se entendió por primera vez que la mayor herejía de Bruno no era el heliocentrismo, sino la idea de la existencia de múltiples mundos habitables en el universo. ¿Pero qué es esta idea y por qué la Iglesia Católica es tan hostil hacia ella? La existencia de un número infinito de mundos fue admitida por Demócrito y Epicuro, un número de tierras, lunas y soles. Los héroes del diálogo de Plutarco sobre el rostro visible en el disco de la luna discutieron si hay plantas, árboles y animales en la luna, o si representa un reino sepulcral donde las almas de las personas encuentran paz después de la muerte, similar a como sus cuerpos son enterrados en la tierra. No obstante, Cicerón, Plinio y otros lo consideraron saludable. A ellos se unieron los primeros padres de la Iglesia, para quienes la multitud de mundos no era una verdad filosófica abstracta, sino un atributo de las creencias paganas, como la doctrina de la transmigración de las almas. Así, los pitagóricos enseñaban que las almas de las personas vienen del área de la Vía Láctea y los animales de las estrellas. Posteriormente, los debates sobre la unicidad o pluralidad de mundos refiriéndose a la Tierra cobraron nueva fuerza. Afanasio Alexandriski insistía en que el mundo es uno, porque Dios es uno. Considerar lo contrario era considerado deshonesto, absurdo e insensato, pero aún no herético. El problema surgió debido al gran teólogo Orígenes, cuyas ideas fueron rechazadas por la Iglesia, en particular la idea de la transmigración de las almas. La formulación final la dio Isidoro de Sevilla, quien enumeró las herejías principales en su enciclopedia. Al final de la lista de herejías cristianas y antes de las paganas notó: hay otras herejías que no tienen un fundador reconocido y un nombre. Alguien piensa que las almas de las personas terminan en demonios o animales. Otros discuten sobre el estado del mundo. Alguien cree que el número de mundos es infinito. La posición de la Iglesia en la Edad Media se puede ver en el ejemplo del feligrés Rupert de Deutz. Alabando a Dios, quien creó un mundo lleno de seres hermosos, escribe que los herejes epicúreos que hablan de una multitud de mundos y todos los que mienten sobre la transición de las almas de los muertos a otros cuerpos, sean condenados. La idea de la multitud de mundos fue rechazada también por Tomás de Aquino, el principal teólogo de la Edad Media latina. Sí, el poder de Dios es infinito, y por lo tanto, puede crear una infinidad de mundos. A este argumento luego se unirá Giordano Bruno. No obstante, Tomás prosigue, contrariando lo mencionado. El mundo a través de él comenzó a existir, donde el mundo se habla en singular como si solo existiera un mundo, y por lo tanto, la multitud de mundos solo podría ser admitida por aquellos que consideraban la causa del mundo no como una sabiduría ordenadora, sino como un accidente. Por ejemplo, Demócrito, quien afirmó que este mundo, al igual que un número infinito de otros mundos, surgió como resultado de una combinación aleatoria de átomos. Después de la aparición del índice de libros prohibidos y el sistema de tribunales de la Inquisición, la herejía sobre la multitud de mundos recibió su número de orden 77 en la lista de Agustín. En el nuevo Código de Derecho Canónico, 1582, creado por el Papa Gregorio, hay un párrafo especial. Existen otras herejías innombrables, entre ellas la creencia en infinitos mundos. La misma formulación se incluyó también en el Manual para Inquisidores. Y en este momento aparece en escena Giordano Bruno. Inspirado por los trabajos de Copérnico sobre la rotación de la Tierra alrededor del Sol, se volvió hacia los textos cosmológicos antiguos, principalmente los pitagóricos.
Allí leyó que las estrellas también son mundos, que el universo es infinito y que las almas de las personas se reencarnan, e incorporó estas ideas en su sistema. Por ejemplo, en el libro Sobre la infinitud del universo y los mundos, en el año 1584, Bruno afirmaba que la omnipotencia de Dios le permite crear no uno, sino 100.000 e incluso un número infinito de mundos. Bruno citó a Epicuro, Lucrecio y escribió sobre el universo infinito en otras obras, publicadas en países protestantes, más allá del alcance de la Inquisición. Pero Bruno cometió un error que le costó la vida. Fue a enseñar el arte de la memoria al aristócrata veneciano Giovanni Mocenigo, quien en 1592 escribió una queja sobre él a la Inquisición local. Yo, Giovanni Mocenigo, confieso bajo juramento y por orden del confesor, que muchas veces escuché a Giordano Bruno, cuando hablaba con él en mi casa, que el mundo es eterno y existen mundos infinitos, que Cristo realizó muchos milagros y era un mago, que Cristo murió no por su propia voluntad y tanto como pudo trató de evitar la muerte, que no existe la redención por los pecados, que las almas, creadas por la naturaleza, pasan de un ser vivo a otro. Habló de su intención de fundar una nueva secta bajo el nombre de Nueva Filosofía. Decía que la Virgen María no podía dar a luz, que los monjes son una desgracia para el mundo, que todos ellos son perezosos, que no tenemos pruebas. ¿Nuestra fe tiene méritos ante Dios? La Iglesia consideró las acusaciones tan serias que llevó el caso a Roma. La investigación se prolongó durante 7 años y medio, principalmente porque los inquisidores no estaban ansiosos por destruir a Bruno, un dominico que se había convertido al calvinismo, pero que también había huido de los protestantes. Por lo tanto, es extremadamente importante qué acusaciones el filósofo negó y en cuáles insistió. Por ejemplo, Bruno negó vehementemente que alguna vez hubiera renunciado a la fe en los milagros creados por la Iglesia y los apóstoles, o que enseñara algo contrario a la fe católica. Por el contrario, la idea de la existencia de múltiples mundos creados por un Dios omnipotente, la idea del espacio infinito del universo, Bruno la defendió ardientemente frente a sus acusadores durante muchos interrogatorios, sin considerar estas ideas heréticas. Para Bruno, estas eran ideas filosóficas que de ninguna manera contradecían la verdad de la fe. En cierta medida, tenía razones para creer eso. La Inquisición fue relativamente suave con los filósofos. Así, cierto Girolamo Mori fue arrestado por 1 año por enseñar sobre la mortalidad del alma y guardar libros prohibidos, pero luego fue liberado. Las autoridades eclesiásticas interrogaron y liberaron a Francesco Patrizi. Incluso le permitieron enseñar filosofía platónica en la Universidad de Roma. Sin embargo, los inquisidores consideraron a Giordano Bruno no como un filósofo, sino como un monje católico que había renunciado a su fe y fueron más duros con él. Estudiando sus trabajos, el 14 de enero de 1599 presentaron una lista de 8 herejías, las cuales no se han conservado hasta nuestros días, y exigieron que la renegara. Bruno se negó. En abril y diciembre volvieron a acudir a Bruno, y él volvió a declarar que no tenía nada de qué arrepentirse. Después del tercer y último intento de razonamiento, el 20 de enero, 1600 sus trabajos fueron prohibidos, y el propio pensador fue condenado como un hereje persistente en sus delirios. La afirmación sobre la existencia de múltiples mundos, a diferencia de las dudas sobre la predestinación, la impecabilidad o la naturaleza divina de Jesucristo, se encuentra en todas las acusaciones destacadas contra Giordano Bruno, y nunca se retractó de él, según todos los testigos. Por cierto, la seriedad de esta acusación se confirma con la carta del embajador imperial en Roma, Johann Buckler, al mismo astrónomo Kepler. El jueves, Giordano Bruno fue adoptado en la familia del barón de Atomos. Cuando el fuego se encendió, le acercaron un ícono de Cristo crucificado para que lo besara, pero él se apartó frunciendo el ceño. Ahora les contará a los mundos infinitos sobre la situación en el nuestro. Y la prueba final de la seriedad de esta idea es la estadística de ejecuciones llevadas a cabo en Roma durante 6 años, desde 1598 hasta 1624. En total, fueron asesinadas 189 personas. 169 de ellas fueron ahorcadas, 18 fueron decapitadas después de intensos esfuerzos, y solo 2 fueron quemadas vivas. Este castigo se consideraba el más tortuoso. Así que, según los documentos encontrados, solo quemaron a los herejes, Bruno y a un cierto padre Celestino de Verona. Pero es aún más notable que este monje capuchino también creía en la pluralidad de los soles.
Según los académicos modernos, este hecho demuestra el miedo de la Inquisición a esta herejía específica. Resulta que, a pesar de la tendencia de los historiadores modernos de la ciencia a ver a Giordano Bruno como un ocultista, esotérico y devoto de la magia, cuyas bases son muy sólidas, murió como un mártir de sus visiones cosmológicas. Sin embargo, el conflicto entre Bruno y la Inquisición no fue un conflicto entre ciencia y religión, sino más bien entre filosofía y religión. La Iglesia fue dura con Bruno no solo porque abandonó sus votos y su fe. El filósofo combinó la idea de múltiples mundos habitados por seres vivos, similares al nuestro, con la creencia de que las almas se reencarnan en estos seres después de la muerte. Fue precisamente la conexión con las creencias que rompían radicalmente la visión cristiana del mundo lo que llevó al filósofo a la hoguera. Resulta que la idea de la multiplicidad de mundos y la idea de la reencarnación eran inaceptables para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Será interesante leer los comentarios. Esta historia muestra que el poder sobre las mentes de las personas sigue siendo uno de los principales secretos del Vaticano. Gracias por ver y nos vemos en los próximos episodios en nuestro canal.